grabar. Bien. Y vamos a la... Exacto, bien. Bueno. Jeremías, la parte 3. Acá este dibujo que les puse es lo que ustedes pueden ver en la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina, que la pintó Miguel Ángel, tiene en la parte superior los profetas, los 12 profetas. No, yo no sé si están los menores, pero porque hizo algo raro Miguel Ángel ahí, mezcló profetas del Antiguo Testamento con profetas paganas. Hizo una locura, porque metió... Bueno, no era lo que yo quería hablar ahora, pero él mezcló a los profetas del Antiguo Testamento con lo que se llaman las sibilas. Son profetisas paganas del tiempo de los romanos, y él las mezcló, las puso ahí arriba. Bueno, eso no le escandalizó a nadie, parece, pero bueno, acá está el profeta Jeremías, imaginado por Miguel Ángel. Bueno, vamos, esto me quedó colgado de la vez pasada, quiero que nos ubiquemos hasta la llegada de la caída de Jerusalén. Y les voy a poner esta imagen y yo les voy a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 36, donde narra todo el por qué hay tantos reyes acá. Después de Josías, después de la muerte de Josías, los últimos reyes de Israel se suceden muy rápidamente, así que les voy a leer. Y tengan en cuenta también cómo las potencias, tanto Egipto como Babilonia, están involucrados en todo esto. Dice, Segunda de Crónicas 36, entonces el pueblo de la tierra, después de que murió Josías, tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. Entonces el rey de Egipto lo destituyó en Jerusalén e impuso a la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. El rey de Egipto es Necao, aquel que fue a pelear y que Josías se enfrentó a él. ¿Qué hizo Necao? Bueno, se metió, o sea, Josías había peleado contra él lo que hace es cobrarle a Jerusalén una multa, digamos. 4. Y el rey de Egipto puso por rey sobre Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, y cambió su nombre por el de Joacim. Pero a su hermano Joacás lo tomó Necao y lo llevó a Egipto. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Nabucodonosor también llevó algunos de los objetos de la casa del Señor a Babilonia y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim, las abominaciones que hizo y lo que fue hallado contra él, aquí están escritas en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Su hijo Joaquín reinó en su lugar. Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a reinar. 8 años tenía. Y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Tremendo, porque un niño de 8 años hace lo malo ante los ojos del Señor. No importa la edad que tenga, no importa lo grande, lo chico, es un niño de 8 años, hace lo malo igual ante los ojos del Señor. Y a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo trajeran a Babilonia con los objetos preciosos de la casa del Señor, e hizo a su pariente Sedequías rey sobre Judá y Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por boca del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios, pero endureció su cerviz y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor Dios de Israel. Bien, ahí nos cuenta ese capítulo, esos 13 versículos nos cuentan todo lo que ocurrió después de Josías. Joacás duró 3 meses, se lo llevó Necao, puso en su lugar a Joacim, lo saca el rey de Babilonia y pone a Joaquim,
No, perdón, creo que es, sí, sí. Y luego Sedequías también puesto por Nabucodonosor y se le vuelve en contra Sedequías. No hace caso a la palabra de Jeremías y también termina con Jerusalén destruida. Y tenemos acá las deportaciones, ¿no? La primera deportación que se va a Daniel, la segunda que se va a Ezequiel y en el 586 destrucción total de Jerusalén. Así que eso era lo que había quedado pendiente. Bueno, vamos a ver una palabra muy importante en Jeremías y aparece mucho, que es la palabra pacto. Fíjense cuántas veces se repite en los libros de Moisés, del Pentateuco, los 5 libros de Moisés. En el libro de Génesis 27, en Éxodo 13, Levítico 10, Número 5 y Deuteronomio 27. Luego va decreciendo, ¿no? Josué ya se menciona 22 veces, pero luego comienza a menguar. Ahora, miren en Jeremías comparado con los otros profetas. Isaías 12, Jeremías 24, Ezequiel 18, Daniel 7, y así va. Fíjense que en Jeremías la palabra pacto aparece mucho, 24 veces, casi lo mismo que Deuteronomio prácticamente, y esto se vincula mucho con algo que nosotros leímos, que es el hallazgo del libro de la ley. Es el momento del hallazgo del libro de la ley. Y la ley, el libro, es justamente el libro del pacto. Es el libro donde queda constatado el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, Jeremías es muy influido por Deuteronomio o por el libro de la ley. Él es muy influenciado por ese libro. Y por eso vamos a encontrar esta palabra muchas veces. Bien, el corazón de un profeta, esto es lo que vamos a hablar hoy. Jeremías es el autor bíblico que más profundo nos deja llegar en su vida personal. El profeta parece no avergonzarse de mostrar sus miedos, sus contradicciones, su fe débil, aunque eso le cueste su reputación. A lo largo del libro vamos a ver a un profeta que parece contradecir lo que Dios espera de él. Dios le da autoridad sobre naciones, pero el profeta se frustra en la persecución. Dios le promete hacerlo duro, como una ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Sin embargo, el profeta se lamenta por la oposición que recibe su ministerio. Pero ¿acaso Dios se equivoca en quién elige? Y eso es lo que vamos a... Obviamente que no, la respuesta es no, Dios no se equivoca. Entonces, ¿por qué Dios le dice que va a hacer de él una ciudad fortificada y el profeta llora y se lamenta y parece un cobarde antes que un muro de bronce, una ciudad fortificada? Sin embargo, eso no contradice el hecho de que Dios te haga duro. El hecho de llorar, el hecho de... el famoso dicho ese, los hombres también lloran, ¿no? Como si llorar fuera algo exclusivo de las mujeres. Pero los profetas también lloran. Los hombres de Dios también lloran. Aquellos que Dios llamó y que Dios los capacita, y Dios le da fuerza, le da el Espíritu Santo, también lloran y se lamentan. Bueno, primer lamento, y puse entre paréntesis personal, porque lo que vamos a ver es una cosa rara, ¿no? Dice, entre los oráculos, que son unidades de pensamiento, existen palabras del profeta que nos abren su corazón acerca de lo que está viviendo en su trabajo de llevar la palabra de Dios. Sin embargo, el límite entre la palabra de Dios y las palabras del profeta nunca es tan clara. No sabemos cuándo habla Jeremías y cuándo habla el Señor, ni quién es el que se lamenta. Y ahora lo vamos a leer en Jeremías 8, del 18 al 9 al 6. A ver, esperen que... Ahí va. Jeremías 8, 18 creo que era. Sí, 18. Bien. Lamento sobre Judá y Jerusalén. Sí, lamento sobre Sión, dice acá este. Mi tristeza no tiene remedio. Mi corazón desfallece en mí. He aquí la voz del clamor de la hija de mi pueblo desde una tierra lejana. ¿No está el Señor en Sión? ¿No está su rey en ella? ¿Por qué me han provocado con sus imágenes talladas, con ídolos extranjeros? Fíjense,
Ese es Dios. Acá en este momento está hablando del Señor. El Señor no está en Sion, no está hablando Jeremías. Pero acá dice, ¿por qué me han provocado con sus imágenes talladas con ídolos extranjeros? Acá esto prácticamente, esto es Dios hablando, ¿no? Dios, obvio, sí, sí. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo estoy quebrantado. Ando enlutado, el espanto se ha apoderado de mí. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no se ha restablecido la salud de la hija de mi pueblo? Y acá dice, ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de mi pueblo? ¿Quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de traidores. Tensan su lengua como su arco, y la mentira y no la verdad prevalece en la tierra. Porque de mal en mal proceden, y a mí no me conocen, declara el Señor. Tremendo. Acá estaba hablando de, al final uno se pone a pensar, ¿quién es el que está diciendo que, quién me diera un albergue de caminantes para dejar a mi pueblo y dejarme de ellos? Esto es como decir, quiero llegar a un hotel junto con mi pueblo, dejarlo ahí y yo me voy, ¿no? Algo así. Sin embargo, no sabemos si es el profeta, si es Dios, pero es tremendo, ¿no? Porque dice, declara el Señor, dice acá. Guárdese cada uno de su prójimo y no confíe en ningún hermano, porque todo hermano obra con engaño y todo prójimo anda calumniando. Cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad. Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras, se afanan por cometer iniquidad. Tu morada está en medio del engaño, por causa del engaño rehúsan conocerme, declara el Señor. Bien, eso es el Señor hablando. Ahora, a ver, me quiero fijar acá. Claro, al 9.6 puse yo, porque, claro, que les quería mostrar eso, lo difícil que está para encontrar la diferencia entre lo que declara el Señor y la palabra del profeta. El profeta se lamenta y parece que el llanto del profeta es el llanto del Señor. ¿Quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Obviamente que Dios no tiene emociones humanas. Dios cuando la Biblia nos dice que Dios se emociona, o Dios de algún modo llora, o Dios ríe, o Dios hace algo, eso se llama antropopatismo, ¿no? Que es darle a Dios... Para que lo podamos entender. Exacto, para que nosotros podamos entender un poco a Dios, porque somos criaturas, nosotros no podemos realmente entender. Cuando dice Dios se arrepintió, Dios es inmutable, es una de las características de Dios. Inmutable significa no cambia. El arrepentimiento de Dios lo haría cambiar, entonces ya no sería Dios. Entonces, cuando la Biblia dice Dios se arrepintió, es un antropopatismo, porque nos trata de meter a nosotros en que tratemos de pensar a ese ser, de algún modo. ¿Cómo es la palabra, Dani? Antropopatismo. Antropopatismo se refiere a las emociones humanas. O sea, antro de Dios, perdón, de hombre, antro de hombre, y patos del sentimiento. Entonces, antropopatismo. Antropomorfismo es forma de hombre. Que esa también, son dos cosas que se le atribuyen a Dios. Cuando dice que el brazo de Dios, eso ya es antropomorfismo, ¿no? El brazo de Dios, la diestra, los pies, ¿no? Pato, sentimiento, pato, sentimiento. ¿Perdón, cómo? ¿Pato significa sentimiento? Sí, patos es algo así como sentimientos. Exacto. Bien. Vamos a otro lamento. Este es cortito. Jeremías 10:18. Aquí. Pero estaba... Se lo quiero explicar a Mariano después, ¿viste? ¿Cómo? Se lo quiero explicar a Mariano después. ¿Por qué? Se lo quiero explicar a Mariano después. Claro.
Porque así dice el Señor. He aquí en esta ocasión, esto no es, me equivoqué yo entonces. Acá, ay de mí por mi quebranto, mi herida es incurable. Mas yo me dije, de cierto esto es una enfermedad y debo soportarla. A ver. Claro, esto, así dice el Señor. Aquí en esta ocasión tiro... No, estoy perdido, me perdí. Bueno, esto, 18, pues el esto dice el 19. Señor. Ay de mí por mi quebranto, mi herida es incurable. Mas yo dije, de cierto esta es una enfermedad y debo soportarla. Parece que es Jeremías diciendo, pero también se mezcla con, nuevamente se mezcla con el oráculo. El concepto está claro, Dani, queda tranquilo, está clarito. Es 18 dice, pues esto dice el Señor. Ahí Por otra esto vez, dice el Señor, ahí claro. habla Dios, después habla Jeremías. Claro, Claro. exacto. Los pastores de mi pueblo han perdido la razón. En el 21. Acá dice, yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Repréndeme, oh Señor, pero con justicia, no con tu ira, no sea que me reduzcas a nada. Esto es muy personal, ¿eh? Esto es Jeremías diciéndole al Señor. Repréndeme, oh Señor, pero con tu justicia. Tremendo. Que pida, acá él pone la justicia aparte de la ira, ¿no? Son dos cosas muy, muy juntitas, la justicia y la ira. Porque al hecho de que no haya nadie justo y pedir la ira de Dios es tremendo, ¿no? Pero sin embargo, no con tu ira, no sea que me reduzcas a nada. Él está confiando en la justicia de Dios, de que acá hay algo muy parecido a lo que pasa con Job, ¿no? Muy parecido a lo que pasa con Job, que Job de algún modo, él sabe de que si Dios lo pone a prueba, él va a salir victorioso de esa prueba, porque él se considera justo. Lo mismo pasa con Jeremías acá, ¿no? Otro lamento, no, esto, acá. Intrigas contra Jeremías. Esto es muy interesante porque al final del capítulo 11, acá, al final del capítulo 11 hasta el final del 16, comienza un diálogo con Dios donde se alternan asuntos personales del profeta. Comienza con lamentos y confusión y se cierra con la determinación del profeta de seguir adelante. Por eso parece, todo el sector este del 11 y el 16 parece ser una cosa sola. Parece como que un ida y vuelta entre Jeremías y Dios. Se cierra con el hecho de que él termina diciendo de que va a seguir adelante. Acá lo puse. Comienza Jeremías 11 y 18, ver similitud con 16. Claro. Esto es una nota que me puse para que veamos. Vamos a leer el 11 y 18. Dice... El Señor me lo hizo saber y lo comprendí. Entonces me hiciste ver sus obras. Pero yo era como un cordero manso llevado al matadero y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslos de la tierra de los vivientes para que no se recuerde más su nombre. Perdón, contexto. Vamos a volver unos versículos para atrás, porque creo que es donde es... No, no lo dice acá. Bueno, la cosa es así. La gente de su propia ciudad, de Anatot, quiere la vida de Jeremías. O sea, que se le puso en contra a Jeremías. La gente de su propia ciudad. Entonces, ¿qué es lo que ora él? Esto ora él. Dice, pero yo era como un cordero manso llevado al matadero y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslos de la tierra de los vivientes para que no se recuerde más su nombre. Mas, oh Señor de los ejércitos, que juzgas rectamente, que examinas los sentimientos y el corazón, vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti he expuesto mi causa. Acá lo explica. Por tanto, así dice el Señor en cuanto a los hombres de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en el nombre del Señor, para que no mueras a manos nuestras. Lo amenazaron, Jeremías estaba amenazado. Así pues, dice el Señor de los ejércitos, he aquí voy a castigarlos. Los jóvenes morirán sus hijos e hijas morirán de hambre, y no quedará de ellos remanente, porque
traeré una calamidad sobre los hombres de Anatot el año de su castigo. Acá comienza la queja de Jeremías. Justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Fíjense, esto de lo que él dice acá, en verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo, es la introducción a lo que él va a decir. Y es la gran pregunta también que se hace Job. ¿Por qué al impío le va bien? ¿Por qué prospera el impío? ¿Por qué todo le sale bien? Y viven en paz todos los que oran con perfidia. Tú los plantas y echan raíces, crecen, dan fruto. Cerca estás tú de sus labios, pero lejos de su corazón. Pero tú me conoces, oh Señor, tú me ves y compruebas la actitud de mi corazón para contigo. Arrástralos como ovejas para el matadero. Claro, antes era él que iba como una oveja al matadero, ahora pide que los otros sean llevados como ovejas para el matadero, los que pidieron por su vida, y sepáralos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el campo? Bueno, acá empieza, claro, acá leamos este último versículo. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el campo? Por la maldad de los que moran en ella han sido destruidos los animales y las aves, porque han dicho, Dios no verá nuestro fin. Esto es muy interesante porque, déjenme ver porque ya lo tengo abierto acá. Segunda de Crónicas 36, cuando habla de que, acá, y a los que habían escapado de la espada, destrucción de Jerusalén, contexto, destrucción de Jerusalén. Y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, hasta que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. ¿Qué está diciendo acá el pasaje de que cuando Israel fue llevado en cautiverio, la tierra reposó los 70 años que el pueblo estuvo afuera? De algún modo existe una gran relación entre la creación y el pecado, una relación que nosotros no podemos entender prácticamente, que esto me hizo acordar esto. Por la maldad de los que moran en ella han sido destruidos los animales y las aves, porque han dicho Dios no verá nuestro fin. La creación sufre el pecado del hombre. La creación sufre de un modo terrible cuando el ser humano es pecador. Dani, Lo que vimos en Romano, Dani. Sí, totalmente. Totalmente. claro, una consulta, un paréntesis. Israel no tenía que descansar, por ahí María no sabe más de eso, que le gusta esos temas. Israel no tenía que descansar la tierra, creo que algo de 7 años, dejarla Exacto. descansar y no lo hacían. La famosa rotación de la Tierra. Eso, algo de eso. Y entonces justo 70 años reposó todo lo que no habían descansado Exactamente. esos años. Siempre Creo la que Tierra el mismo se pasaje dividió en no. cuatro. Se dividió en cuatro, entonces vos tenías uno que siempre descansaba e ibas rotando el cultivo, ¿entendés? Vos dividías Claro. tu parcela en cuatro y cosechabas en uno y así ibas rotando. Y siempre uno de los cuatro descansaba. Claro. Creo que en Deuteronomio lo dice, bueno, me acuerdo que dice que descansará la tierra 7 años, que cosechará, bueno, todo el tiempo. Entonces, como que por eso le dice ahí, por lo que me viene, no sé, a la Sí, mente lo que. sí, es así. El libro castiga, dice, la tierra reposó 70 años, justo 77, como medio simbólico. De hecho, hoy con la soja pasa eso. Cuatro cosechas de soja seguidas le quitan el oxígeno a la tierra y ya se genera un desierto, que es lo que pasa en Argentina con el tema de la soja. Tremendo. Sí. Le saca tanto el oxígeno a la tierra que no sirve más. Sí. Si vos no la rotás. De verdad. Por eso no hay rotación de cultivos. Pero eso es rotación de cultivos, Chris. Acá Dios le había dicho que no trabajar en la tierra, es como un descanso que le daban a la tierra 7 años. No les dio el motivo, pero si vos buscas el motivo científico, es ese. Claro. La tierra tiene que descansar.
Claro. Le quitas todos los nutrientes. Y eso se toma prácticamente, es un pecado. Digamos, Sí. no, porque no estás haciendo caso a lo que Dios manda en la ley. Y Claro. sos avaro Es un también. pecado que se suma a todo esto, ¿no? Es verdad. Es el séptimo año, ¿no? El séptimo año se hace un descanso grande en el séptimo El año. séptimo año, ¿no? Se hace un descanso bastante grande y está también el año del jubileo, pero eso no está en relación con los cultivos, sino más bien con la libertad de los esclavos y perdonar deudas, todo eso, pero son los grandes momentos, ¿no? de Israel, digamos, el descanso de la tierra y el año de jubileo. Bien, Dios responde a Levítico Jeremías, 25. muy interesante porque miren lo que le dice Dios. Uno espera que Dios consuele, que el consuelo de Dios sea tremendo. Lo que le está diciendo es esto, dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los de a caballo? Claro. Recordemos, Jeremías se está quejando de la gente de su pueblo que lo está persiguiendo porque lo quiere matar, digamos, lo amenazaron. Y Dios le está diciendo, mirá que estos son lo de menos, vendrán peores. O sea, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? Va de menor a mayor la idea de Dios. Si con los chiquitos ya te estás amilanando, digamos, mirá que después van a llegar peores, y realmente llegaron peores en la vida de Jeremías, porque después se tuvo que enfrentar a sacerdotes, a reyes, a profetas falsos, o sea, sí había verdaderos enemigos para Jeremías, y que su propio pueblo, su ciudad, lo amenazara era cosa de menos. Porque también tus hermanos y la casa de tu padre, también ellos te han traicionado, también ellos han dado gritos en pos de ti. No les creas, aunque te digan cosas agradables. He dejado mi casa, he abandonado mi heredad, he entregado a la amada de mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad vino a ser para mí como león en la selva, rugió contra mí, por tanto la aborrecí. Esto es Dios hablando. ¿Es acaso mi heredad para mí como ave de rapiña de varios colores? ¿Están las aves de rapiña por todos lados contra ella? Bueno, vamos a adelantar, porque es Dios, mencionándole, es un oráculo en sí. Bueno, así dice el Señor en cuanto a todos mis malvados vecinos que atacan la heredad quedado en posesión en pueblo de Israel. He aquí los arrancaré de su tierra. Bien, más adelante. El cinturón de lino, esto es un oráculo, una imagen profética. Los cántaros estrellados también. Lo vamos a pasar. Lo vamos a ver como oráculo en algún momento. La gran sequía. Esto es una... Pero... este llanto es muy interesante, este lamento. Dice, viertan lágrimas mis ojos noche y día y no cesen, porque de gran quebranto ha sido quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de una dolorosa herida muy grave. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Si entro en la ciudad, he aquí enfermedades por el hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote andan errantes en una tierra que no conocen. Vamos a seguir. Esto después lo vamos a ver, pero fíjense, no es el tema que íbamos a hablar ahora, pero los 4 destinos de los judíos de ese tiempo, dice, los destinados para la muerte, los destinados para la espada, los destinados para el hambre, al hambre, y los destinados para el cautiverio, al cautiverio. Hay algo misterioso en el número 4, que siempre significa un poco de castigo en la Biblia, un poco, significa castigo. Los 4 puntos cardinales, los 4 destinos de Israel, los 4 jinetes del Apocalipsis, que también son representados acá de alguna manera. Cuando vamos a Apocalipsis, Juan vuelve a retomar este tema y lo retoma, ¿no? Pero no es lo que yo quería ver. A ver, déjame ver, porque... Bien, el profeta es censurado por Dios.
Bien, sin embargo, Jeremías no piensa su propia reputación cuando escribe esto. No hay intenciones de mostrarse siempre con la razón. Jeremías se equivoca y no trata de esconder. O sea, eso es lo que me llama la atención en Jeremías. Jeremías no trata de mostrarse como el tipo que la sabe toda, el hombre que tiene todas las respuestas, sino el hombre que tiene dudas y que se enfrenta a Dios y que le pide explicaciones. Nadie que quiera verse en la posteridad como alguien grande hace esto, sino que vemos mucha humildad de parte de él, de no entender los propósitos de Dios. Vamos al final del capítulo 16, porque ahí es donde yo quería llegar. Como que arranca y lo desborda, ¿no? Arranca y lo desborda. Sí. Arranca, la situación lo desborda y vuelve. Arranca, la situación lo desborda y es como que... Sí, acá mismo, mira. 16, Dani, le prohíbe casarse y tener hijos a Jeremías. Exacto, sí. Al principio del 16, ¿no? Sí, a Jeremías se le prohíbe casarse, dice. Una sabia decisión. Acá en el 15:10 dice, ay de mí, madre mía, porque me diste a luz, como hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. No he prestado ni prestado. Y todos me maldicen. O sea, yo no le debo nada a nadie y todos me maldicen, ¿no? El Señor dijo, ciertamente te libraré para bien. Ciertamente haré que el enemigo te haga súplica en tiempo de calamidad y en tiempo de angustia. ¿Puede alguno destrozar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré al saqueo sin costo alguno por todos tus pecados y tus fronteras. Vamos a seguir más adelante. Final del 16. Ah, este es interesante, este es muy lindo. Entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré. Reina Valera dice, si te conviertes, yo te restauraré. La palabra acá hebrea es sub, muy repetitiva en la Biblia con el tema del arrepentimiento. Arrepentirse es volverse. Es estar yendo en un camino y de repente 180 grados y volver en la dirección contraria. Eso es sub. Si vuelves, te arrepientes, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. La Reina Valera dice, serás como mi boca. Serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Y te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te vencerán. Porque contigo estoy yo para salvarte y librarte, declara el Señor. Vamos a ver esto más adelante. No. Esto de estoy contigo en la vida de Baruch. Nos queda menos de un minuto, nos volvemos a conectar y redondeamos todo. Dale, yo tengo esta pregunta, Dani, que me la hice todo el libro de Jeremías. O sea, ¿por qué Dios le dice al pueblo que se arrepienta cuando el arrepentimiento a veces, o sea, si ellos no tienen un corazón transformado, ¿no? O sea, es como que es como una contraposición, como algo paradójico. O sea, Dios le está pidiendo algo que el pueblo sabe que no lo va a poder hacer por sí mismo. Como que les hace ver a ellos que si Dios no interviene, ellos no van a poder hacer. Entonces, como le dicen, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? ¿Por qué no haces aquello? Pero ellos no saben. Hay una parte que yo lo noté, ellos dicen, son ciegos, no entienden. Les quiero leer acá. Bueno, nuevamente en el 18:18 se queja Jeremías de las persecuciones. Venid y urdamos planes contra Jeremías, eso dice la gente. Dice, ciertamente la ley no le faltará al sacerdote, ni en consejo al sabio, ni la palabra del profeta. Venid y hirámoslos con la lengua, y no hagamos caso a ninguna de sus palabras. Atiéndeme, oh Señor, y escucha lo que dicen mis contrarios. ¿Acaso se paga mal por bien? Pues han cavado fosa para mí. Recuerda cómo me puse delante de ti para hablar bien en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Por tanto, entrega sus hijos al hambre y abandónalos al poder de la espada. Bueno, esto de pedir es muy recurrente en los salmos, de pedir la justicia de Dios contra tus perseguidores, contra tus enemigos, ¿no? Esto no lo vemos en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento pedirle a Dios venganza es muy recurrente, ¿no? Ahora, ¿está mal eso que un cristiano pida venganza? Jesús, de algún modo, cambia esto, ¿no? De que
de que en realidad al enemigo se lo debe amar también. Es una persona hecha a la imagen de Dios y también se le debe amar incluso a los enemigos, ¿no? Así que... Bueno, perdóname, en el Nuevo Testamento lo tengo 2 veces, seguramente debe estar más. Cuando Juan y el hermano le pidieron que tire fuego del cielo, que lo frenó con -10, Jesús. Y después en el Apocalipsis, que están los mártires de la gran tribulación, que dice, ¿hasta cuándo se soportará la tierra, digamos, como que no hará justicia por nuestra muerte? Por la sangre, ¿no? Y le dice, como que todavía falta un poquito más. Tal cual. Pero son los lugares, nada más. Es verdad. Tal cual. Tal cual. Después Cristo cambió todo. También la iglesia usó mucho los salmos como referencia para sus cantos, para su liturgia, para adorar al Señor. Es más, Jesús dijo que los salmos hablaban de Él. Por lo tanto, la iglesia leía estos salmos también, ¿no? Pero los ponía en su contexto, los ponía en su... no vemos, por ejemplo, repeticiones de salmos en el Nuevo Testamento, hablando de la venganza de Dios contra los enemigos, o rompe a mis enemigos, destruye a mis... No. Es más, tenemos el ejemplo de Cristo que oró por aquellos que lo estaban matando, ¿no? Dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces tenemos un contraste grande. Si alguien y te en quiere ese quitar caso, la capa, dásela, como diciendo, si alguien te quiere robar, dáselo. Bueno, pero fíjate cómo Israel viene con toda esa enseñanza vengativa y Dios como que lo prepara, lo empuja a eso, ¿no? Para que ellos siempre estén ahí resentidos por todo lo que fueron, y cuando les da la libertad y ellos tienen ese resentimiento porque siempre estaban con el yugo de los romanos, viene Cristo hablando todo lo contrario. O sea, todo el Viejo Testamento apunta a Cristo. O sea, muchachos, acá está el tema. Es Cristo la bisagra de todo el tema. Punto, nada más. Y porque también Dios, una de las cosas que enseña en la Biblia es la justicia. Claro. La justicia es algo inherente a Dios, digamos. Ahora, Dios también es misericordioso y la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué significa? Que Dios le gusta hacer misericordia, es un Dios misericordioso y que Él no se complace en la muerte del impío, sino que Dios le encanta hacer misericordia. Es como que, a ver, Dios castiga porque no tiene otro, como diciendo, mirá lo que me obligan a hacer. Pero en realidad el gran deseo de Dios es hacer bien a la humanidad. Pero también es justo. Pero también es justo. Pero también es justo. Por eso también, claro, es esa tensión, otra vez una tensión ahí de que su justicia es algo tremendo, ¿no? Pero bueno, vamos al capítulo 20, en el 27, vamos a ver un castigo corporal terrible. Dice, cuando el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que era el oficial principal en la casa del Señor, oyó a Jeremías profetizar estas cosas, hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. O sea que cada persona que iba al templo, ¿a quién iban a ver en el cepo? A Jeremías ahí, en el cepo y azotado. Al día siguiente, cuando Pasur soltó a Jeremías del cepo, Jeremías le dijo, no es Pasur el nombre con que el Señor ahora te llama, sino Magor Misabib. Porque así dice el Señor, he aquí te voy a convertir en terror para ti mismo y para todos tus amigos. Ellos caerán por la espada de tus enemigos y tus ojos lo verán. Entregaré a toda Judá en manos del rey de Babilonia y él los llevará como desterrados a Babilonia y los matará a espada. También entregaré toda la riqueza de esta ciudad, todos sus productos, sus cosas de gran valor y todos los tesoros del rey de Judá en manos de sus enemigos, que los saquearán, los tomarán y se los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, con todos los moradores de tu casa, irás al cautiverio y entrarás en Babilonia. Allí morirás y allí serás enterrado, tú y todos tus amigos a quienes has profetizado falsamente. Pasur no solamente es sacerdote, sino también es profeta, un falso profeta. Y si allí irás con tus amigos a quienes has profetizado falsamente. Y acá está el lamento de Jeremías. Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido.
En la Reina Valera dice, me sedujiste, sedujiste. Señor, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. Acá esto es como que acá hace el clic Jeremías. A partir de este pasaje no vamos a encontrar lamentos como encontramos de los pasajes hacia atrás. ¿Por qué? Porque Jeremías reconoce que el Señor lo sedujo, de que no importa los problemas, no importa las situaciones, él iba a seguir adelante. Me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido, fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír cada día. Todos se burlan de mí. Claro, metido en el cepo, ¿cómo no se van a reír? La gente pasar y reírse. Es un castigo terrible. Porque cada vez que hablo, grito y proclamo violencia, destrucción. Pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, no la recordaré, ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo, y no puedo, porque he oído las murmuraciones de muchos, terror por todas partes, denunciémosle. Todos mis amigos de confianza, esperando mi caída, dicen, tal vez será persuadido, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no han triunfado. Tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas al justo, que ves las entrañas y el corazón. Vea yo tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Cantad al Señor, cantad al Señor, alabad al Señor, porque ha librado el alma del pobre de manos de los malvados. Maldito el día en que nací, acá es tremendo, un cambio terrible, está alabando al Señor, ahora maldito el día en que nací, el día en que me dio a luz mi madre, no sea bendito. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo, te ha nacido un hijo varón, haciéndolo muy feliz. Se maldijo a él y maldijo al tipo que le llevó la noticia al padre, ¿no? Sea ese hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin piedad. ¿Qué tenía que ver aquel hombre? Sin embargo, pobre. Oiga gritos de mañana y alaridos al mediodía, porque no me mató en el vientre para que mi madre hubiera sido mi sepultura. Mi madre hubiera sido mi sepultura. Y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que acaben en vergüenza mis días? Tremendo. Y acá bueno, ahí está medio triste, ¿no? Ahí está como... Acá está, sí, esto ya de la es... euforia a la tristeza. Es sí. Claro. Bueno, pero ahí está la dicotomía de cuando es él y cuando Dios lo fortalece. Cuando es él y cuando Dios lo fortalece. En todos los profetas pasó lo mismo. En este momento, acá hay un negarse a sí mismo tremendo, porque él dice, bueno, acepto mi misión, acepto el hecho de que hablar de parte tuya es terrible, yo no soporto dentro de mis huesos este mensaje, lo tengo que hablar, fui seducido por vos, me ganaste, o sea, ya no tengo forma de volver atrás, digamos, pero maldijo el día en que nació, maldijo al tipo que le llevó la noticia, no hubiera querido nacer, sin embargo, es tremendo, ¿no? Porque no podemos entenderlo a esto con una mente occidental como la nuestra, ¿no? En este tiempo. Desear así la muerte, no sé, es tremendo, tremendo. Bueno, Job también lo dice, ¿no? Cristiano creo que Job también lo dice. Job también lo dice. Sí. Debe ser un estado... la mujer le dice, maldice al Señor y muere. Y muérete. Sí, terrible. En realidad es morirte de una vez, no te aguantas más. Moriste de una vez. Bueno, Elías también pidió morir, se le pidió a Elías Dios también. Elías también. Por eso lo dije, Marian, en todos los profetas casi pasó lo mismo. Sí, qué vida la de los profetas, tremenda, sí. La verdad que sí. Que pasa que por un lado tenés la revelación directa de Dios y por un lado tenés los hombres que te quieren acobardar, te quieren matarte. Igual, Dani, no es una imagen de Cristo, pero Él es perfecto y ellos siempre fallan. Y Cristo llegó hasta el final. Sí. Lo mismo soportó, digamos, en su tránsito soportó lo mismo y peor la muerte en la cruz, y Él soportó todo sin chistar. O sea, Él es perfecto. Todo lo demás era un símbolo.
creo que todo esto que Jeremías vivió en su vida, Jesús lo vivió en el momento, en el Getsemaní, ¿no? Claro. Cuando él está orando, toda esa tribulación del alma, todo ese dolor tremendo de sentir las tinieblas del mundo, digamos, en contra tuya, creo que Jesús sintió, ¿cómo es que se dice? Concentrado, ¿no? Todo lo que vivieron estos profetas, toda la persecución, toda esa aflicción del alma en ese momento, lleno de Getsemaní. Incluso, pero yo creo que Jesús, bueno, no tiene comparación porque él era Dios, era perfecto, él sabía quién era. Él sabía quién era. Entonces, Jeremías era un hombre como nosotros, ni más ni menos, utilizado por Dios, pero bueno, como que apuntó todo a Cristo. Siempre, es verdad que cuando empezás a leer así, lo que estamos haciendo es como que ves de trasfondo la imagen del Señor, siempre. ¿No? Bien. Dani, En con eso del quebrantamiento, igual está ya anunciándolo desde el capítulo 1, Dios cuando lo llama a Jeremías, cuando le dice que se ciña los lomos, que se prepare, porque no temas porque si no te voy a hacer quebrantar delante de ellos. Es recurrente, aparece en diferentes instancias. Todo lo que le dicen en el capítulo 1 se vuelve a repetir en los diferentes capítulos, en diferentes porciones, ¿no? Pero esto del quebrantamiento ya Dios le avisó, no es algo que él no sabía. Interesante eso que mencionaste del temor, porque Dios le dice, no temas delante de ellos, porque si no, yo te voy a hacer temer delante de ellos. Te voy a quebrantar, le dice. Sí. O sea que como que, o sea, el tema del temor, ¿no? El temor al hombre. Jeremías lo único que tenía que tener era temor de Dios. Después el temor del hombre nunca es bueno. El temor del hombre nunca es bueno. Y es algo que nosotros en nuestra vida lo tenemos. Nosotros no nos damos cuenta, pero a veces el temor del hombre causa cosas en nosotros. El temor es todo en nosotros, todo. Sí. El miedo es lo que, creo que es lo que más aleja de Dios, por lo menos a mí. El miedo en este mundo es como que se apodera de todo y es como que, es como esa oscuridad, ¿viste? Que empiezas a caminar así como a los tumbos porque sentís miedo, o sea, miedo, entonces, y ahí es donde empezás a tener, donde Dios tiene que intervenir y a veces no lo lográs. A mí me pasa, yo tengo miedo a veces, tengo mucho miedo de algunas cosas, y, ¿viste? Con los hijos, con, qué sé yo, más con los chicos, lo que viste, a veces conmigo mismo, de cosas de decir, ¿cómo fui capaz de hacer esto? ¿Cómo no quiero ser capaz de estar esto? O que se me vaya la cabeza, ¿no? Porque, ¿qué sabes? Hoy no les pasó ver a una persona que estábamos charlando y lo vimos dentro de una semana y se volvió loco. Y tuvo una enfermedad mental, pobre, y se volvió loco. Y ya no es más el que hablábamos, el que éramos, está internado, y decís, qué tremendo terminar así, ¿no? Y digo, qué tristeza. Y eso a veces son miedos que se van, miedo, pero bueno, la palabra. Pero la palabra contrarresta eso. Claro, Marian, en el amor no hay temor, el perfecto amor echa fuera todo temor. Claro. Llevando todos los pensamientos cautivos, toda la ansiedad a Cristo, ¿no? Entonces viene el argumento del enemigo y tiene que venir también el argumento de Dios que lo contrarresta. Si nuestros pensamientos quitamos las cosas malas y dejamos el hueco, siempre se va a seguir llenando. Hay que llenarlo con la palabra de Dios para que ese hueco que quedó vacío, obviamente después cuando vengan los dardos de fuego reboten, ¿no? Sí. Es fácil decirlo cuando uno está, viste, bien allá arriba, pero a veces pero en el sopis, a todos nos pasa, Marian, claro. igual o en mayor medida, cada uno pasa sus luchas, pero la fortaleza está en la palabra no solamente para lo intelectual, sino para ponerla en la práctica. Claro. Es para rumiarla, masticarla y después llevarla a la práctica. Porque si no, todo esto que estamos aprendiendo está buenísimo como contexto histórico, como para alimentar nuestra sabiduría, pero si después no lo llevamos a la práctica, pasa como si nada. O sea, podés tener mucha teología, pero si la teología no va a la práctica, es como la campana que suena, ¿no? Y... Creo que, claro, tal cual. Creo que no, yo no sé si estamos teniendo teología, creo que estamos viendo la Biblia, digamos así, de una manera
interesante. ¿Viste? Porque no entiendo hermenéutica. Pero todo depende de qué tenés vos por contexto de teología, ¿eh? ¿Cuál es el punto? Yo pienso que no estamos haciendo un estudio a fondo, estamos viendo la palabra y eso como que nos abre un montón a cada uno unas ventanitas, ¿viste? Porque Dios actúa en cada uno de distinta manera. No es que, ay, me pasó todo lo mismo, ay, que en mi cabeza veo un texto y pasa una cosa, Cristian otra, en vos otra, en Mariano otra, ¿no? Entonces, la multiforme gracia de Dios. Claro. Es maravilloso. A mí lo que me ayuda cuando me voy mucho al futuro, ¿viste? Con el tema de los chicos y todas las cosas que uno ve y pasa, lo que me conforta es ver lo que Dios hizo en mi vida cuando estuve mal y decir, si Dios no me abandonó en ese momento, tampoco lo va a hacer. Entonces eso me da fortaleza para seguir adelante. ¿Viste? Digo, cuando estuve en el fondo del mar, Dios estuvo, bueno, va a estar si me toca estar de vuelta en el fondo del mar. Eso es lo que a mí me consuela. Y es lo sembrado, Cris. Es lo sembrado. La semilla queda sembrada y uno después tiene que también ir removiendo la tierra del corazón. Porque claro. Todavía no llegué al nivel de salmista para pedirle a Dios que me pruebe. ¿Viste como decía el salmista? Pruébame, Señor. No, todavía no. Por la duda. Ojo con los que piden. No me pruebe. ¿Viste? Como el que pide paciencia y después le vienen las situaciones y dice, Claro. Lo voy a condensar porque nos queda poco tiempo. Dale. Esto me encantaría verlo ahora porque ya no es solamente lo personal de Jeremías, sino también lo de Baruch. Esto es muy interesante. Vamos al capítulo 45, que está el mensaje personal a Baruch. Les quiero mostrar esto. Este grabado lo vimos, ¿no? En el 45 se encontró una colección de casi 250 sellos de barro a unas 44 millas al suroeste de Jerusalén. Los pequeños pedazos de barro que llevaban un sello grabado servían en la antigüedad como la firma oficial de una persona determinada. Estos sellos de barro eran a continuación grabados sobre los documentos para identificar al remitente. Resulta asombroso que entre los sellos que se encontraron estuviesen los nombres de 3 personajes bíblicos mencionados en el capítulo 36 del libro de Jeremías. El primer sello de barro lleva impresa la siguiente inscripción: perteneciente a Berequiahu, hijo de Nerías el escriba. O sea, Berequiahu es Baruch. Se lo reconoce como Baruch. Y ese sería el sello de él, ¿viste? De Baruch. O sea, y se encontró 3 personajes del libro de Jeremías, se encontraron los sellos del que están mencionados en el capítulo 36. O sea, estamos hablando de un personaje real. Baruch es un personaje real. Por lo tanto, si Baruch es un personaje real, no tenemos pero ni que dudar de que Jeremías es un personaje real. Y eso es lo lindo de la Biblia, de que es un libro que tiene apoyo hasta por la ciencia, digamos, que encuentra algo y es impresionante cómo todo tiene que ver. Bueno, capítulo 45. Es el capítulo más corto de todo el libro y es un texto hermoso en el cual Dios trae palabras de aliento para Baruch, secretario de Jeremías. La marca de tiempo nos dice que fue el mismo año que Jeremías llamó a Baruch para escribir el primer rollo. Así que vamos a leer el capítulo 45, el capítulo más cortito del libro. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando éste escribió estas palabras en un libro al dictado de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así dice el Señor Dios de Israel, acerca de ti, oh Baruch. Tú dijiste: ay, infeliz de mí, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Cansado estoy de gemir y no he hallado reposo. Así le dirás: así dice el Señor, he aquí lo que he edificado lo derribo, y lo que he plantado lo arranco, es decir, toda esta tierra. Pero tú, ¿buscas para ti grandes cosas? No las busques, porque he aquí voy a traer calamidad sobre toda carne, declara el Señor. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares donde vayas. Este es el mensaje de Dios para Baruch. ¿Qué tenemos acá? Bueno, es el año 4 de Joacim, es el año en que
Jeremías llama a Baruc para escribir aquel libro que el rey termina rompiendo. Así que Jeremías está dictando el libro, está dictando de memoria, y Baruc escribiendo, hasta que de repente paren todo. Paren todo. Y ahí viene un mensaje personal de Dios para Baruc. Para mí es tremendo este momento, porque se está haciendo este libro está en composición. Es el libro de Jeremías, es el libro de la revelación de Dios. Dios está profetizando en contra de naciones, reinos, está hablando de arrancar, derribar imperios, y de repente paren todo porque tengo un mensaje para Baruc, que está preocupado, que está sintiéndose infeliz, que siente dolor, dice, porque hay infeliz de mí porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Cansado estoy de gemir y no he hallado reposo. O sea, el hombre se estaba sintiendo mal. Y encima estaba escribiendo uno de los libros que, a ver, estaba lleno de maldiciones y de cosas que iba a pasar, y me imagino la cabeza de Baruc en ese momento, escribiendo el libro, y de repente el Señor viene con este consuelo, ¿no? Pero fíjense cómo le dice esto, dice, busca para ti grandes cosas, no las busques, no las busques. No son esas cosas las que te van a dar felicidad, no son esas cosas las que te van a... Esto, por ejemplo, yo estuve averiguando un poco, Flavio Josefo dice que Baruc no era de una familia pobre. Además vemos que el escriba en Israel era muy importante, era un funcionario muy importante. Quizás lo que él estaba buscando era ser escriba del rey, quizás tener un puesto en el gobierno, quién sabe qué buscaba Baruc, ¿no? Y Dios le está diciendo en este momento, no busques esas grandes cosas. ¿Por qué? Porque son tiempos complicados, yo voy a traer mucho castigo sobre la tierra, voy a traer calamidad, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares donde vayas. Nada más que la vida, o sea, la promesa, ¿qué diferencia hay entre buscar grandes cosas y que tu vida te sea por botín? Bueno, es lo que Dios tenía para ofrecerle a Baruc en ese momento, y era precioso, precioso el momento de tanta incertidumbre, de que si no sabes, como leímos ahí, ¿no? Que Jeremías salía al campo y veía muertos, salía a la ciudad y veía gente muriendo de hambre. Y que Dios le diga esto a una persona es una gran palabra. Sinceramente es una gran palabra. Y este capítulo es un capítulo de quiebre, porque luego comienza el libro de lo que yo le llamo, porque no sé cómo le llaman, el libro de las naciones, o sea, las profecías contra las naciones. Un cambio radical del libro, porque de un mensaje personal pasamos al tema de las naciones. Pero fíjense qué bueno, y también nos habla muy bien de Dios, ¿no? Obviamente es su palabra, pero qué Dios que tenemos, tan lindo, tan consolador, tan bueno, que puede prestarle atención a las naciones y puede prestarle atención a un simple escriba, a un simple creyente, ¿no? Y ahora sí los dejo hablar, porque era eso lo que yo quería cerrar con esto. Para mí era vital que podamos ver esto. La conclusión. Se tiene para dar la esperanza. Hermoso. Tremendo. Bien, al leer Jeremías, los cristianos debemos pensar profundamente en lo que significa ser exitoso. Sin duda, para Dios, ser exitoso no tiene nada que ver con lo que los hombres tienen por definición. Jeremías, y también Baruc, acá no lo puse, pero Jeremías y Baruc, fue exitoso en los ojos de Dios porque no lo pudieron vencer los enemigos del Señor. Jeremías tenía el terrible trabajo de pararse a soportar los ataques de muchos enemigos de la verdad. Esto es tremendo, porque el éxito... Jeremías fue exitoso para Dios. Por más que parecía que no tenía conversos, parecía que no juntó una gran cantidad de pueblo que lo amaba, nadie lo amaba, digamos, y sin embargo, para Dios fue exitoso, para Dios fue
el profeta, digamos, ¿no? Así que, nada, no sé si querían agregar algo sobre eso, sobre Baruc o algo más que quieran ver. No, todo bien. Yo lo que quería leer antes de lo que te dije, ese pedacito solo, creo que es en el versículo 14, que dice que, de Jeremías, pero en el capítulo 6, donde dice: los líderes y sacerdotes malvados proclamaron una paz falsa, no proveyeron una sanidad verdadera espiritual, ya que no tenían discernimiento para tratar el pecado. Que eso me llama la atención, o sea, no, lo que pasa es que no tenían la forma de hacerlo, que es lo que yo te planteé al principio. No se puede hacer algo, ni hacer de vuelta, ni seguir a Dios cuando no tenés el discernimiento para hacerlo. Tenés que ir un poco lo decía Doris, la palabra nos lleva a todo eso, claro, pero ellos no tenían la palabra, no estaban haciendo un buen discernimiento de cómo combatir el pecado. Entonces, giraban sobre lo mismo. Claro. No se me hubiera ocurrido lo que dijiste, Dani, eso no lo pensé como el éxito. ¿Qué es el éxito? La verdad que no lo pensé, porque en realidad lo vi más espiritual el tema, pero a veces no hay que espiritualizar la Biblia, ¿viste? Claro. No, sí, claro. El éxito se va a ver cuando venga el Señor, quién fue exitoso y quién no. Me parece totalmente. Sí. Yo me he quedado con eso que dice Marian, ¿no? De cómo, si no tenían, pero me quedé con eso que vos nombraste, Dani, de los los destinados, ¿no? Entonces estaban los destinados para ser exiliados, los destinados para morir, los destinados, ya estaban destinados para eso. Dios ya tenía separado los que sí iban a reconocerlo, los que sí lo iban a amar, los que sí se iban a arrepentir, los que iban a caer a espada. Están ahí, ya estaban destinados. ¿No? Sí, claro, y contados con la mano, ¿no? Sí, era el remanente pequeño. Pero también se le promete a un eunuco, que es el que lo saca del pozo, cuando a Jeremías lo meten en la cisterna. Ebed-Melech se llama, un etíope, eunuco, lo hacen sacar a Jeremías de ahí del pozo, y también la promesa es la misma: Dios te va a dar tu vida por botín a todos los lugares donde vayas. La misma promesa. Entonces, no, en momentos así, sí, por favor, es lo mejor que me pueden prometer. Cuando todo se complica, cuando todo el mundo... Y ahí también está en el contentamiento del cristiano, ¿no? De que a mí yo soy una persona... Bueno, el Señor ha cambiado mucho mi corazón, ¿no? Pero también profundamente orgulloso con las cosas que me gustaría lograr. Me guié mucho en mi vida por querer lograr cosas. Y bueno, llega un momento que uno dice: no, pero esto no es lo que yo debería buscar, ¿no? Y te aferrás a pequeñas cosas, pequeñas promesas del Señor, como por ejemplo, listo, ya tener una casa, tener hermanos en la fe, tener... Nada, es poquitas cosas, un techo donde dormir, un techo para dormir, y está, y listo, y ese contentamiento que debemos tener, ¿no? La vida. Es tremendo. A veces es que somos muy parecidos a ese pueblo, lo único es que tenemos la palabra de Dios que nos vuelve como ese eunuco que nos vuelve a sacar, ¿viste? Porque volvemos a caer. Pero para eso tenés que salirte del mundo, ¿viste? Tenés que salir del mundo. O sea, vivimos en el mundo, sí, trabajamos, estudiamos, proyectamos, tratamos de darle a nuestros hijos, a nuestra pareja o a nosotros mismos lo mejor que podamos, pero lo importante es lo espiritual, ¿viste? Eso me parece. Y volver a la palabra. Hoy somos peregrinos. Hoy lo hablamos en trabajo con una compañera que es judía, que estoy tratando de darle testimonio, pero o llevarle la palabra. Es judía, panuelito verde, tiene todo, ¿viste? Pero me escucha y hoy se emocionaba porque hablábamos de eso, ¿viste? Ella perdió a la madre muy joven de cáncer, tiene a la abuela, tiene a la bisabuela, tiene hijos, y hablábamos de eso, ¿viste? De las pequeñas cosas que uno tiene que valorar, la salud, el trabajo, el pedazo de pan,